Imagina un mundo en constante transformación, donde el poder de la información y la forma en que la vemos pueden marcar la diferencia. Desde hace siglos, la visualización de datos ha sido una herramienta valiosa para extraer el conocimiento, pero en los últimos 20 años hemos avanzado a pasos agigantados en la teoría y las mejores prácticas en este campo. Gigantes tecnológicos como Meta, dueños de WhatsApp y Facebook, invierten millones en optimizar sus servicios a través de gráficos basados en los datos de sus usuarios. La visualización de datos es sin duda una poderosa herramienta que ayuda a tomar decisiones informadas en el sector público y privado, universidades, consultoras y empresas de todo tamaño. Matplotlib es una de las bibliotecas de Python más populares y ampliamente utilizadas en la creación de gráficos y visualizaciones. Con una amplia variedad de opciones y personalizaciones disponibles, Matplotlib te brinda la flexibilidad y el poder necesarios para crear visualizaciones que se adapten a tus necesidades específicas. Ya sea que estés trabajando en un proyecto de investigación o en un proyecto de negocios, Matplotlib es una herramienta esencial para presentar tus datos de manera clara, concisa e impactante. Antes de comenzar, quiero contarte que este es el primer video de una serie dedicada a visualización de datos en Python. Si quieres aprender más de este y otros temas, te invito a suscribirte al canal, convertirte en miembro y sumarte a nuestra comunidad para no parar de aprender. Así que, sin más preámbulos, comencemos. El primer módulo que vamos a utilizar en este caso es el módulo de Pyplot. ¿Y por qué módulo de Pyplot? Porque el módulo de Pyplot es un módulo con el que podemos trabajar y generar gráficos de líneas, de puntos, histogramas de forma muy sencilla. La forma de importarlo es escribir import matplotlib.pyplot as plt. ¿Por qué plt? Es como comúnmente la comunidad de Python llama a esta librería. Otra librería que vamos a utilizar en este caso es NumPy. En este caso va a ser import numpy as np, que es el alias con el que vamos a llamar la librería de NumPy. Y si por ejemplo quisiéramos ver la versión de Matplotlib que tenemos instalada, basta con escribir aquí matplotlib.//version y / acá al piso. Sin embargo, es importante importar la sola librería, no solamente el módulo de Pyplot, sino toda la librería de Matplotlib antes de conocer la versión. En este caso, vamos a ver que tenemos la versión de Matplotlib 3.4.3 y que realmente la librería pues ya viene instalada por defecto dentro de nuestro paquete de instalación de Python. Si no has instalado Python, te recomiendo ver el video que dejo aquí en la parte superior de este video, y si no te aparece instalada Matplotlib, tienes que abrir una terminal, abres por ejemplo aquí Conda y acá para instalarla simplemente con el gestor de paquetes pip install matplotlib y simplemente la instalas. Si no te aparece esta terminal, muy seguramente tienes la terminal de Anaconda. Basta con abrir aquí el explorador, escribir Anaconda y lo vas a tener acá en el Anaconda prompt y simplemente lo mismo, pip install. Y bueno, ya sabes que escribir acá matplotlib, enter y se instalará la librería. En mi caso ya la tengo instalada, simplemente vamos a proceder con lo siguiente. Comúnmente cuando estamos empezando con el módulo de Pyplot, empezamos por la función plt.plot. Si por ejemplo queremos crear un gráfico, basta con escribir plt, que es el alias que le hemos dado a matplotlib.plot, y colocar un x, y. Para esto previamente tenemos que crear unos valores en x y unos valores en y. En este caso vamos a crear una lista, por ejemplo valor 1, 2, 3, 4, 5, y para y vamos a generar una lista con los mismos valores. En este caso cargamos las instancias, asignamos a la variable x esta lista, a la variable y la otra lista, y si graficamos simplemente obtenemos un gráfico de líneas o un line plot. Pero justo en este punto hay algo que nunca nos enseñan, y es realmente qué está haciendo esta función por detrás. Y es que esto es bastante importante, porque si entiendes qué es lo que está haciendo, puedes entender cómo funciona la librería, y si entiendes qué es lo que Matplotlib nos está generando acá, puedes personalizar tus gráficos como tú quieras. Y para que entiendas mejor, te voy a dar el siguiente ejemplo. Si utilizamos el método plt.plot, vamos a ver que nos arroja dos cosas diferentes. La primera es un objeto que se llama canvas y la segunda es un objeto que se llaman ejes. Para que esto quede totalmente entendido, imagínate que tú eres un pintor. ¿Qué necesitas para pintar? Un lienzo, ¿sí? Este lienzo es llamado en inglés como canvas y aparte del lienzo necesitas una pintura. Esta pintura tú la vas a pintar y la vas a colocar dentro de tu lienzo. En este caso lo que nosotros vamos a pintar son unos ejes
y aparte de los ejes una línea. Estas dos instancias son las que representa un gráfico y son las que genera el método plt.plot cuando tú decides generar un gráfico. Volviendo a nuestro ejemplo, te darás cuenta que el método plt.plot nos ha creado, por un lado, una figura que en este caso se ve aquí de color blanco, unos ejes resaltados en color negro y nos ha graficado los datos X y Y dentro de esos ejes. Pero ¿qué pasa si tú, por ejemplo, quisieras hacer una personalización de esta figura? Para esto es importante desempaquetar la función y entender cómo funciona y cómo la podemos replicar. En este caso, para replicarla, descomponiendo los elementos de la figura, vamos a crear primero una instancia de figura que va a ser con el método plt.figure, abrimos y cerramos paréntesis y si corremos se nos ha generado una instancia de figura, nos aparece el tamaño con 0 ejes. Además, si quisiéramos construir unos ejes sobre esa figura, bastaría con utilizar el método plt.access, abrimos y cerramos paréntesis y si corremos te vas a dar cuenta que hemos creado una figura y sobre esa figura hemos creado unos ejes. Si sobre esos ejes quisiéramos añadir el método plot XY, bastaría simplemente con copiar esto que tenemos acá, pegarlo a continuación del plt.access y correr. Y te darás cuenta que tenemos exactamente el mismo resultado y que hemos desempaquetado la forma en como el método plt.plot genera la figura. Aunque no es la misma sintaxis que utiliza, ya les voy a explicar a continuación por qué. Es como el método plt.plot genera una figura. Y aquí es donde vas a ver la importancia de por qué descomponer las figuras sin utilizar este método plt.plot. Y es, por ejemplo, porque aquí dentro del plt.figure, si oprimes Shift y Tab, te van a aparecer aquí los diversos métodos que existen para modificar la figura. Y por ejemplo, si tú quisieras cambiar el tamaño de la figura, Fix Size, entonces vamos acá a colocar Fix Size y abrimos y cerramos paréntesis. Si le quisiéramos colocar el tamaño en inches, en pulgadas, vamos a colocarle por ejemplo 10,5. Corremos y te vas a dar cuenta que vas a empezar a tener una flexibilidad para modificar tu figura de diferentes formas. Si quisiéramos aplicar otro argumento, por ejemplo, imagínate que le queremos cambiar el face color. Este face color se lo vamos a cambiar a la figura, no a los ejes, sino a la figura. Simplemente valdría con colocar acá face color. Colocamos entre comillas sencillas o dobles el color. Imagínate que vamos a colocar por ejemplo un color red o un color rojo, pero no va a quedar muy estético que digamos. Pero vamos a empezar a tener mucha más flexibilidad para personalizar nuestra figura. En este caso vamos a colocarle por ejemplo un royal blue, que es un color menos saturado. Y ahora imagínate que quisiéramos modificar otro argumento, por ejemplo el DPI, que ya les voy a explicar qué es el DPI. Vamos a colocar DPI igual a 90 y te vas a dar cuenta que se aumenta por ejemplo el tamaño aquí de los números, se aumenta un poco la resolución por pulgadas, que realmente eso es lo que indica el DPI, y en función de si lo subes o lo bajas se empieza a aumentar el tamaño de los elementos. Y esto sí que es bastante útil cuando quieres modificar toda la escala de la figura y no tienes que estar modificando simplemente el tamaño primero del eje Y, del eje X y bueno, las diversas modificaciones e implementaciones que podemos hacer con Matplotlib. Hay algunos otros argumentos que puedes explorar, por ejemplo acá hay uno del Fremon, el Edge Color, que bueno, al final son argumentos que se pueden ir modificando y que en función de lo que tú necesites puedes ir configurando. Si has entendido todo hasta aquí, me parece excelente, y si no, déjanos saber en el sistema de comentarios. Déjanos su comentario, déjanos saber las dudas que tienes y con gusto te daremos la explicación correspondiente. Otra cosa que debes tener claro es que este método no simplemente funciona para el método plot, también ahí existen otros métodos como el scatter. Imagínate que tú quisieras hacer esto pero en vez de con un diagrama de líneas, con un diagrama de puntos, simplemente te valdría la misma sintaxis y aquí te valdría colocar simplemente scatter, que es un scatter plot y te genera un diagrama de puntos. Bueno, vamos a disminuirle aquí un poquito el tamaño porque está bastante exagerado, y el face color se lo vamos a dejar por defecto, que lo trae en white con W, y lo dejamos aquí en blanco. Entonces este método funciona para modificar un scatter plot, un line plot, un diagrama de barras, que en inglés es un bar plot, o bueno, diferentes tipos de gráficos que están asociados a esta interfaz de pyplot. Y lo último, y creo que es una de las cosas más importantes del video que me falta por contarte, es que tú por ejemplo puedes utilizar directamente el método plt.plot. Vamos a correrlo acá, lo vamos a colocar acá.
Y antes del método plt.plot tú puedes crearte una figura. Imagínate que vamos a utilizar simplemente el método plt.figure. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Claro, imagínate, estamos creando una figura con el método plt.figure y además estamos generando aquí otra figura y unos axes. Entonces, si corremos esto, se nos van a generar dos figuras, nos van a quedar los datos XY por fuera de la figura inicial. Si corremos te vas a dar cuenta que eso no va a suceder. ¿Y por qué? Esto pasa básicamente porque cuando utilizas el método plt.plot y lo descompones, como te lo mencioné anteriormente, realmente él no utiliza este método plt.figure. Él realmente lo que está haciendo es utilizar este otro método que es el método plt.gcf, y este método básicamente hace lo mismo que el método plt.figure. Sin embargo, te lo dejo aquí comentado, este método crea una figura nueva o añade elementos a una figura existente. Entonces, si previamente has creado la figura, el método plt.plot lo que hace es añadir elementos a la figura existente, es decir, a la figura plt.figure. Él, además de respetar la figura existente, también respeta los ejes existentes en caso de que previamente hayan sido creados. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con este método plt.gsa. Este método lo que hace es crear unos ejes nuevos o añadir los elementos a unos ejes que ya han sido creados previamente. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes el método plt.figure ya creado, entonces vamos a hacerlo acá, el método plt.figure, y además ya tienes los ejes previamente creados, imagínate que no tienes esto, y corres tu método plt.plot justamente debajo, el que hace, te respeta la figura existente, te respeta los ejes existentes y simplemente te plotea tus datos XY dentro de esa figura y esos ejes existentes. En caso de que los ejes no hayan sido previamente creados, pues te crea unos nuevos. Si corremos aquí, te vas a dar cuenta que es exactamente lo que hemos visto en todo el desarrollo del video. Bien amigos, hasta aquí va este video. Creo que ha sido un video cargado de bastante contenido y bastante intuitivo para iniciar con esta interfaz de PyPlot en Matplotlib. Recuerda que si te ha gustado el video hasta aquí me puedes regalar tu valioso like. Recuerda que también si no eres suscriptor del canal te puedes suscribir, eres bienvenido a esta comunidad. Y además recuerda que hemos activado la función de miembros del canal, en donde estamos empezando a subir un curso de visualización de datos. Lo estamos creando poco a poco. También estamos considerando la opción de subirlo a alguna plataforma para que lo puedan adquirir. Si lo quieren adquirir todo de forma total, lo pueden hacer. Te damos gracias por hacer parte de esta comunidad y nos vemos en un próximo video.